Bien, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Muy bien. Gracias, hermano Balbino. Hermana Sonia, ¿me escucha? Hermano Saúl. Sí, hermano Johnny, se le escucha. Vaya, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase en esta preciosa hora. Vamos a ver la lección número 15 de Primera de Pedro, ¿verdad? Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Así es que estamos ya casi finalizándola, ¿verdad? Casi finalizándola. Un privilegio para mí. Le saluda el pastor Johnny Zelaya desde la ciudad de Chinameca, en el departamento de San Miguel, El Salvador. Un privilegio poder compartir con ustedes en este instituto que todo tiene como propósito y finalidad equipar a los creyentes. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable en esta tarde a través de su palabra. Bienvenida la hermana Karina Guzmán, una nueva estudiante que va a iniciar con nosotros los estudios en el Instituto de la Gracia. Oremos. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, gracias te damos por darnos el privilegio de poder iniciar, Señor, la lección número 15 de Primera de Pedro, gozándonos, dice gozando y refinado por el fuego, ese es el tema. Así que, Señor, gracias por la oportunidad que usted nos concede de poder reunirnos en esta mesa virtual para poder comprender y entender su palabra. Estamos estudiando versículo por versículo y vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo 12 al 19. Así que, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por esta oportunidad. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a estudiar en la lección número 15, gozando y refinado por el fuego. Capítulo 4 de Primera Pedro, versículo 12 al 19. Quiero pedirle al hermano Saúl que nos lea el capítulo 4, el versículo 12 al 19, ¿verdad? Amén, hermano. Dice 4:19. Amados, no os sorprendáis No sé si fuego de prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Hermanos, hemos venido, digamos, eh, caminando en toda esta carta y lo primero que vimos es que tus sufrimientos o pruebas presentes tienen que verse a la luz del plan de salvación de Dios para ti.
Capítulo 1 del 1 al 12. Esto ya lo explicamos. Número 2. Tu gran salvación y tus sufrimientos presentes deben tener como resultado una santificación práctica en tu vida. Lo vimos del capítulo 1, 13, capítulo 1, 13 al 2, 10. 3. Tus sufrimientos o pruebas presentes tienen que ser enfrentados con una perspectiva eterna, una sumisión apropiada y una disposición a sufrir por causa de la justicia. Capítulo 2, 11 al 3, 21. 4. Todo esto ya lo vimos. Tus sufrimientos o pruebas presentes requieren una mentalidad que está preparada para sufrir por causa de la justicia, haciendo la voluntad de Dios. 4, 1 al 6. Una mentalidad bíblica y oración en vista del regreso de Cristo. Capítulo 4, verso 7. Un ministerio a otros que es práctica y espiritualmente beneficioso, motivado por el amor. Capítulo 4, 8 al 11. Y 5. En tus sufrimientos o pruebas presentes, tú. Bien, aquí vamos entrando a los versículos que hemos leído. Letra A. No debes sorprendente al enfrentar pruebas severas como la persecución. Bien, vamos a leer el versículo 12. Hermano Saúl, otra vez léalo, por favor. Sí, dice el 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muy bien. Hermanos, este versículo empieza con la palabra amados. Lo ven, ¿verdad? Pueden subrayarlo si quieren. La cual, esta palabra amados, refleja, oigan bien, el cariño de un pastor por sus ovejas. Eso refleja, porque Pedro le está diciendo a estos hermanos, amados. Pero también esta palabra nos recuerda que somos amados por Dios, lo cual, hermanos, es muy importante porque en las pruebas y los sufrimientos podemos llegar a pensar que Dios no está agradado con nosotros. Y aunque podemos ver una disciplina divina, no todo sufrimiento viene por eso. Hay que recordar esto cuando vemos la vida de otras personas. Les voy a poner el ejemplo. Job sufrió, y quiero hacer una pregunta. ¿Job sufrió debido a su pecado? La respuesta sería no, hermano. Pero ¿qué fue lo que sus tres amigos le vinieron a decir? Debes tener algún tipo de pecado secreto en tu vida y por eso estás sufriendo. Y hermanos, y a veces sí es cierto que, a veces eso es cierto, que a veces sufrimos por nuestro pecado, pero otras veces no es verdad. A veces sufrimos porque vivimos en un cuerpo humano. Y usted sabe, hermanos, que este cuerpo está bajo la maldición de las enfermedades y la muerte. Otras veces sufrimos en una manera misteriosa, bajo la voluntad de Dios, o sea que es la voluntad de Dios que suframos. Otras veces sufrimos, hermanos, por los ataques de Satanás, como el aguijón en el cuerpo de Pablo. ¿Me entienden? En el capítulo 12 de 2 Corintios, del 1 al 9, usted va a encontrar ahí que Pablo tenía un aguijón y dice que él había orado 3 veces que lo quitara y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces sufrimos como consecuencia de lo que hemos escogido
pecaminosamente. O sea que nosotros decidimos pecar y ahí es donde viene el sufrimiento. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es que no nos sorprendamos cuando enfrentemos pruebas severas como la persecución. Deberíamos esperar, hermanos, la persecución. De hecho, la palabra griega que se traduce como fuego de prueba está hablando, hermanos, de un horno. Y eso me hace recordar el libro de Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados en un horno ardiendo. ¿Por qué es que fueron lanzados ahí? Porque habían sido perseguidos por no inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor. Pero cuando tiene que ver con las persecuciones o las calumnias, debemos aprender a esperarlas y no estar sorprendidos de que esto pase. Hermanos, si somos fieles al Señor y si predicamos el Evangelio, debemos de esperar la persecución y que la gente nos calumnie y que otras veces nos malinterpreten. Sí, hermano. Esto ha pasado, podemos decir, en el Instituto de la Gracia. ¿Me entienden? Esto ha pasado, hermano, en el instituto. Nosotros eh, nos han criticado. Menos mal que no cobramos, hermano, porque si no, hermanos, nos criticaran más. Nosotros no cobramos ni un 5, ¿verdad? Este, no cobramos ni un 5, hermanos. Y quiero decirles una cosa, no tenemos intereses económicos, no cobramos, ¿verdad? No tenemos, como les digo, intereses económicos en el instituto. No hay nada de eso, hermano. ¿Me entiendes? Y algunos nos critican y otros nos reprimen por la manera como enseñamos y nosotros lo hacemos bíblicamente, pero no nos debemos de sorprender al enfrentar pruebas como la persecución. ¿Verdad? Letra A. Letra B, en su folleto, hermano. Bueno, ahí vemos, en esta ilustración podemos ver cómo los creyentes del pasado sufrían, hermano. Ahí los tiraban en los coliseos y los leones ahí se los devoraban y la gente celebraba todo aquello, hermano, ¿verdad? Que estaban pasando estos creyentes. Los cristianos de ayer eran seguidores de Jesús. Si Él es y decían, sí, Él es mi Señor, y los mataban. Los cristianos de hoy, es verdad que tú eres uno de esos fanáticos religiosos. No, no, es mi esposa, yo solo la acompaño a la iglesia. Vean, no, hermano, hoy la gente se burla de uno, pero hoy no es como antes, hermano. Vean, antes sí mataban a los creyentes en el Coliseo, ahí los mataban, ahí los exhibían públicamente y la gente se reía, la gente se burlaba. Entonces esta gente sufría por la causa de Cristo. B, debes regocijarte cuando participas de los sufrimientos de Cristo. Hermano Saúl, versículo 13, por favor. 4:13. Sí, hermano. Dice el 13. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien. Entonces debes regocijarte cuando participas de los sufrimientos de Cristo. Notemos una cosa. ¿Por qué están sufriendo estos creyentes? Bueno, están sufriendo por causa de Jesucristo. Ahora bien, es verdad que no todos los creyentes sufren de la misma manera por Jesucristo. Algunos sufren más que otros. Eso depende de la cultura, depende del tiempo de la historia y depende de su fidelidad. De hecho, algunos creyentes no sufren en ninguna manera. ¿Por qué no, hermano? Porque no tienen una manera seria de pensar en cuanto a hacer la voluntad de Dios.
En lugar de esto, están sufriendo por su carnalidad. Algunos sufren por la carnalidad, no por causa de Jesucristo. Cuando sufrimos por Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Dice Pedro, regocíjense, gócense, estar agradecidos, ¿verdad? Estar agradecidos. Bien, hermana Sonia, ¿me puede leer Mateo 5 del 10 al 12? Anoten este versículo, por favor. Mateo 5 del 10 al 12. Mateo 5 del 10 al 12. Sí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias. Bien, podemos ver en este versículo, quiero decirles que este versículo es un versículo que es parte del sermón del monte, de la bienaventuranza. Así que cuando lo leemos, es como si estuviéramos leyendo el correo de otra persona. O sea, el sermón del monte fue escrito a la iglesia. No. De hecho, cuando el sermón del monte lo escribieron, o sea, lo mencionó el Señor, la iglesia no había nacido. Fue pronunciado el sermón del monte antes que muriera Jesucristo. Este sermón del monte fue para los judíos. O sea que Jesús estaba presentando este mensaje a los judíos. Y estos son algunos de los principios de su reino. Pero esto no significa que no podamos aprender algo de ellos. Y aunque el correo y las cartas que necesitamos leer, acuérdense que las epístolas son las instrucciones a la iglesia, primordialmente las epístolas. Esto no significa que no hay principios permanentes o verdades que sí son verdad en cada dispensación o era, y que no podamos verlas y estudiarlas. ¿Ya? Pero aquí está hablando del sufrimiento que ellos iban a padecer. Si usted lee Génesis 37 al capítulo 50, usted va a ver que ahí trata la Biblia sobre la vida de José. Este tema de la vida de José no fue escrito a la iglesia, pero no significa que no hay algo que no podamos aprender de este tema. Podemos aprender muchas cosas muy prácticas. Por ejemplo, yo aprendí un principio en la vida de José que dice así, mire, dice, como creyente en Cristo, y esto yo me lo sé de memoria, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por tanto, confía en el Señor y en sus promesas y sé fiel a Él. No importa cuáles sean tus circunstancias. Ese principio me lo aprendí en la materia de José, ¿verdad? O sea que aprendemos muchas cosas prácticas, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pedro nos está diciendo que nos alegremos, que nos gocemos, que saltemos llenos de gozo por tener el privilegio de sufrir por Cristo, porque hay una recompensa grande en los cielos, ¿verdad? Bien, letra C. Debes reconocer que eres bendecido al ser vituperado por el nombre de Cristo. Versículo 14, hermano Saúl, 1 Pedro 4:14. Debes reconocer que eres bendecido al ser vituperado por el nombre de Cristo. Sí, hermano, el 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, Ujú. porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Muy bien. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Muy bien. La palabra vituperado, si usted no la entiende, habla de calumnias, habla de insultos por el nombre de Cristo. Cuando esto nos pasa, somos bienaventurados y debemos regocijarnos, porque recuerden, Jesucristo va a venir de nuevo. Y cuando esto suceda, hermanos, cuando su gloria sea revelada, vamos a ser recompensados. Recordemos que su gloria será revelada a la iglesia en el rapto. Y su gloria será revelada al mundo cuando regrese a la tierra. Pero primero a la iglesia, ¿ya? Y después a la tierra. Después del arrebatamiento, vamos al tribunal de Cristo. Te los expliqué la vez pasada. Y allí la vida de los creyentes será evaluada para determinar si ellos van a ser recompensados o no van a ser recompensados. ¿Me entiendes? Cuando sufrimos por Cristo, deberíamos de regocijarnos, entendiendo que somos bendecidos y que el Espíritu Santo está en nosotros para empoderarnos, para hacer la voluntad de Dios y pasar en medio de las pruebas que estamos enfrentando. Fíjense, hermanos, que en la reforma, durante la reforma, hubo un hombre que se llamaba, en español, Juan Hus o John Hus. No sé si ustedes escucharon de él, pero este hombre tenía un desacuerdo con la Iglesia Católica. Él creía que la Biblia era la única autoridad y que la salvación es por gracia. Y quiero decirles una cosa, este hombre se paró firme en la palabra de Dios. Sí, hermano, no importa que la Iglesia Católica estuviera ahí con sus ideas, pero este hombre se paró firme y un día lo agarraron y lo quemaron en la hoguera. Y a mí cuando yo me acuerdo de esto me dan ganas de llorar. Yo sé que el sufrimiento que él pasó no fue fácil, pero hermanos, me dan ganas de llorar porque la historia nos dice que mientras las llamas estaban creciendo alrededor de John Hus, él estaba cantando. Les hago una pregunta. ¿Cómo es posible cantar en tal momento? ¿Saben por qué cantaba? Porque el Espíritu Santo reposaba sobre él. El Espíritu Santo le capacitó. Dios le dio esta gracia de morir. Yo creo que él ni siquiera sintió las llamas. ¿Me entiendes? Pero ahí estaba cantando Juan Hus, hermano, pero lo estaban quemando. Dios nos da la gracia para sufrir. Él es glorificado cuando lo hacemos. Al final del versículo 14, el que leyó el hermano Saúl, vemos de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando estamos dispuestos a sufrir por Jesucristo, Dios es glorificado. Él está agradado porque hemos dicho, Señor, tú eres digno de este sufrimiento. Y el Señor está complacido. No debes sufrir, oigan bien, por favor, no debes sufrir por razones malas, sino por razones rectas. Hermano Saúl, capítulo 4, versos 15 y 16. Sí, dice, el 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gracias.
Bien, miren lo que voy a decir ahorita. ¿Cuáles son 4 malas razones para sufrir? Versículo 15. Pedro dice, no sufran por homicida. Un homicida es una persona que le quita la vida a otra en una manera no legítima. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo, no matarás, la palabra es en hebreo, raksaki, que quiere decir asesinar, homicidio. ¿Oyeron? Pero la Biblia aclara que hay 3 razones para matar en una manera legítima. ¿Oyeron, hermano, qué acabo de decir? De hecho, algunos creyentes a los que Pedro les escribe, les dice no sufran por homicida. O sea, habían matado. Oigan lo que les estoy diciendo, hermano. Habían cometido este pecado de matar a otra persona. Ahora, voy a decir una cosa. Hay 3 maneras legítimas para matar. Una es la pena de muerte. Anoten eso, por favor. La pena de muerte es una razón legítima para matar a alguien. Por ejemplo, la pena de muerte, oigan bien, hermano, fue establecida por Dios después del diluvio. Si ustedes leen Génesis 9, Él confirmó en Éxodo 20 e inclusive en el Nuevo Testamento, en Romanos 13 y en Hechos 25, vemos que Dios da al gobierno el derecho de quitar la vida. Eso se llama la pena de muerte por un crimen de muerte. Entonces, es válido que el gobierno humano, hermanos, le quite la vida a otra persona. Usted me dirá, hermano Johnny, ¿por qué? Bueno, Dios lo estableció así. Miren, hermanos, cuando un gobierno no pone leyes, las cosas no van a parar. La maldad no va a parar. Miren, si no hubieran puesto leyes aquí en el país duras, drásticas, hermano, esto hubiera continuado. ¿Verdad? Y esa gente ya está prácticamente metida allí, hermanos, y quizás nunca van a salir. ¿Verdad? Pero la pena de muerte fue establecida en Génesis 9, léalo por favor, en Éxodo 20, léalo por favor, y en Romanos 13 y en Hechos 25. Bien, entonces la pena de muerte es una razón legítima para matar a alguien. Número 2, la segunda razón legítima, en una guerra justificada. Tomen en cuenta que en el Antiguo Testamento, ¿quién dirigió al ejército de los israelitas a las batallas? Fue Jesucristo. Y cuando Él venga a la tierra, ¿qué va a hacer? Vendrá a hacer guerra. Hay veces en las que es legítimo para un país hacer guerra con otro país con el propósito de defender su patria. Entonces, es legítimo matar, hermanos, es justificado cuando hay una guerra. Y número 3, oigan lo que les voy a decir, era legítimo matar en defensa propia. Les quiero contar algo que pasó aquí en nuestra iglesia hace algunos años, cuando esto se estaba descomponiendo. Hubo una familia que vivía aquí lejos, a las afueras de Chinameca. Y quiero decirle que unos malhechores llegaron a su casa y estaba viviendo, él vivía con su familia, el papá, la mamá, las 2 hijas y el varoncito. Vivían todos ellos ahí. Y llegaron unos malhechores a que abrieran la puerta de la casa. ¿Ya? Y querían abusar, y quiero decirles que yo no sé qué haría usted, hermano, si llegaran a su casa a querer abusar de su esposa y de su niña o de sus hijas. ¿Qué harían ustedes? Pregunto, ¿verdad? ¿Se quedarían con los brazos cruzados o cómo? ¿Qué harían ustedes? Lo que quiero decir es que este hermano les abrió la puerta. Yo no hubiera hecho eso, hermano. ¿Cómo voy a permitir que a mi hija le hagan daño, hermano? No, hombre. Yo no hubiera hecho eso.
¿ya? Y le abrió la puerta, hermano, y abusaron de sus dos niñas delante de ellos, ahí en lo oscuro. ¿Me entiendes? Y nosotros a las 4 de la mañana nos vinieron a avisar y fuimos con el pastor, hermanos, hasta la casa de ellos y vamos viendo los boomercitos llenos de sangre. A estos malhechores los metieron presos, sí es cierto, pero el daño se lo hicieron a las muchachas, ¿verdad? Entonces, en defensa propia de nuestra familia o de nosotros mismos, si alguien viene a su casa esta noche y amenaza a su familia y temen que esta persona los mate, hay lugar para matarlo. Nosotros, absolutamente, mátenlo en el nombre del Señor. O sea, estas son razones legítimas para matar a alguien, ¿me entiendes? Pero no para el homicidio. O sea, en el Antiguo Testamento habían tiempos cuando la gente era amenazada por un oso, un león o una persona, en los cuales la gente los mató y no fueron condenados. ¿Me entiendes? O sea, pero Pedro les dice, no sufran por homicidas. De hecho, yo creo que en la persecución de estos creyentes, algunos padres defendían a sus hijos y mataban a los que los estaban dañando. Y por eso dice Pedro, no sufran como homicidas. Pero bueno, aquí ellos estaban tratando de defender a su familia. ¿Vea? Bien, la otra razón, otra razón, ¿cuáles son las 4 malas razones por sufrir? Por ladrón. El ladrón es alguien que toma lo que no le pertenece. Yo creo que estos creyentes padecían hambre, no les daban de comer y a veces se metían a robar alguna parte o no sé. Pero hermanos, ellos estaban sufriendo algunos por ladrones. ¿Me entienden? Bien. Otros por malhechores. Un malhechor habla de un criminal que hace cosas malas ante Dios y los hombres. ¿Vean? O por entremeter, o por entrometido. Hoy dice en la Biblia por entremeterse en lo ajeno. En los asuntos privados de otras personas. Pedro está diciendo que si vamos a sufrir, que sea por la causa de Cristo, no por causa de nuestros pecados. ¿Me entienden? Ya. Y ahora, Pedro no ha nombrado aquí otros pecados. ¿Cuáles pecados pudo haber nombrado Pedro, hermano? Bueno, el orgullo. Yo no sé si usted sabe que los cristianos tienen problemas con el orgullo, ¿verdad? Hay creyentes que sí tienen ese problema. ¿Ya? La envidia. Es posible que algunos creyentes tengan eso. Los malos pensamientos. ¿Habrán realmente malos pensamientos? La murmuración. ¿Habrá gente que le gusta murmurar? La amargura de no querer perdonar los enojos injustos. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Y muchos más. ¿Ya? ¿Saben cuál es el pecado común entre muchos pastores? ¿Saben cuál es el pecado común entre muchos pastores? Es el pecado de la autodependencia. En vez de depender del Señor. Yo, hermanos, a veces me confío, ¿verdad? Digo yo, no, hombre, tengo que orar porque yo no puedo yo solo. Pero a veces la gente depende de sí mismo. ¿Ya? Cuando yo voy a predicar, yo debo de depender del Señor. Yo le debo decir al Señor, dame poder para predicar. Y el Señor me va a ayudar. ¿Me entienden? No depender de la carne. No depender de nuestra fuerza. ¿Me entiende? Porque en el tribunal va a tomar nuestra obra y se va a quemar, si es madera, heno o hojarasca, y esa obra no la hicimos en la carne. ¿Me entiende? ¿Qué puedes aprender de esto? Que un cristiano aún puede cometer graves pecados, aunque no debería, por la gracia de Dios. ¿Me entiende?
Pedro está diciendo que no suframos por ser entrometidos. Ahora, ¿es posible ser salvo y ser un entrometido, hermano? ¿Habrá alguien ahí en la iglesia de ustedes que se meta en la vida de los demás, que quiere saber la vida de los demás? Bueno, Pedro está diciendo que no suframos por ser malhechores. ¿Conocen algún cristiano que viola la ley? ¿Ya? Pedro dice que no suframos por ser ladrones. ¿Habrá un creyente que roba? Y usted mira, no, yo no robo, hermano, pero a veces le robamos el tiempo a Dios. Somos ladrones, a veces le robamos el tiempo que Dios le merece. ¿Ya? ¿Qué acerca del homicidio? ¿Podrá un creyente ser salvo y haber hecho algo de homicida? Dice que a veces no matamos a los creyentes así de quitarles la vida, pero con enojarnos ya somos homicidas. Díganme ustedes qué personas en la Biblia fueron salvos y fueron homicidas. Vamos a ver, ¿alguien me quiere decir de un creyente que era salvo y fue homicida? Moisés, hermano. Muy bien, muy bien. Mató al egipcio, ¿verdad? ¿Quién más? David. Mató al capitán de él. Lo mandó allá a que lo mataran. Adelante. Entonces Pedro está diciendo aquí, si eres salvo, no sufras por estas razones. Pero hermanos, ¿por qué es que los creyentes cometemos algunas cosas que son pecado, hermanos? Y lo voy a decir por qué. Porque, hermanos, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Así que nunca digan, yo nunca haría tal cosa. ¿Ya? Nunca digan eso, hermanos, porque no sabemos lo que podemos hacer en algunas situaciones. Es solo por la gracia de Dios que no hemos hecho lo que no hemos hecho. Yo tuve un problema, mi hermano, cuando estaba esto de las maras. Había un marero que me molestaba a Pablo. Miren, hermano, no se imaginan, pasaba todos los días por aquí y se me quedaba viendo con una cara como que me quería pegar balazos, el muchacho. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago? Señor, ¿cómo hago? Y me paraba Pablo en la tienda y le decía, démonos pues. Y así, hermano, vieran qué feo, qué horrible. Y Pablo teniendo paciencia, mi hijo, hermano. Y yo decía, platico con este muchacho, ¿cómo hago, Señor? Ayúdame. Yo pidiéndole la ayuda al Señor, hermano. ¿Y saben qué pasó, hermano? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero lo mataron ahí donde está Alex, en la tienda de Alex, ahí en la esquina del de Pío para Jucuapa. Allí, cabalito, ahí lo mataron. Y ya dijeron en la mañana que habían matado a un estudiante del bachillerato, ahí. Y yo dije, bueno, dije yo, quizás el Señor lo quitó, dije yo. ¿Vea? Pero es horrible, hermano, tener problemas de esta índole así. No sabe uno cómo va a reaccionar. ¿Ya? Muy bien. Que los cristianos que se rinden a la carne son capaces de cualquier pecado, cualquier clase de pecado. Cualquier pecado que pueda cometer un incrédulo también puede cometerlo un creyente, porque aún tiene la naturaleza pecaminosa, aunque ahora tenemos el potencial de ser victoriosos por nuestra posición en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Hermanos, tenemos varios recursos a nuestro favor para poder vencer el pecado. Siguiente, que cristianos pueden actuar como mártires cuando pueden estar sufriendo debido a su propio pecado y no por causa de Jesucristo. Yo conozco algunos, oigan bien, cristianos que dicen, oh, estoy sufriendo tanto por el Señor. No, estás sufriendo por tu orgullo. Estás sufriendo por burro. ¿Ya? Y lo voy a decir, por idiota también a veces sufrimos. ¿Me entienden? Por las malas decisiones que cometemos, por las cosas que decidimos hacer. ¿Me entienden? Por eso a veces se sufre. ¿Cuál es la razón correcta para sufrir, hermano? Bueno, la razón correcta para sufrir, léame el versículo 16, hermano Saúl. Es por ser cristianos. Sí, dice el 16,
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bien, pregunta. ¿Cómo se originó el nombre cristiano? Hermanos, ¿cómo se originó el nombre cristiano? Bueno, veámoslo. Esta designación fue dada por los no salvos. O sea, fueron los no creyentes los que nos pusieron cristianos. ¿Verdad? ¿A dónde está eso? Bueno, tenemos Hechos 11, 26, Hechos 26, 28 y Primera Pedro 4, 16. Solo me va a leer, hermano Saúl, Hechos 20, 11, 26. Ok, ahorita lo busco, hermano. Hechos Oigan, 11. originalmente este nombre no fue usado por creyentes. ¿Cómo se llamaban entre sí los creyentes del primer siglo? ¿Saben cómo se llamaban? Hermanos o santos. Pero luego los incrédulos empezaron a llamarnos cristianos. Los cristianos son aquellos que creen en Cristo. ¿Me entiendes? Y con el tiempo este término llegó a ser aceptado por los creyentes, pero yo no uso este término. ¿Saben por qué? Si usted pregunta a alguien, ¿eres tú cristiano? Casi toda persona diría sí, pero no son salvos. Por eso no uso este término. A veces pregunto, ¿es creyente usted? Y si dice sí, usualmente les hago más preguntas para tratar de saber si entienden o no el evangelio. Léalo, hermano Saúl. Se dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía o en Antioquia. Muy bien, gracias. Ya, entonces, ahí estamos, ¿verdad, hermano? Muy bien. No debes avergonzarte cuando sufres por Cristo, sino debes glorificar a Dios. Versículo 16. ¿Qué debería causarte vergüenza? Bueno, léame el versículo 16 nuevamente, hermano Saúl. Sí, dice el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gracias. ¿Qué debería causarte vergüenza? Miren, hermanos, cometer los pecados del versículo 15. Cuando un creyente está cometiendo los pecados del versículo 15, causa vergüenza a la causa de Cristo. Es un mal testimonio. Imagínense, el hermano Johnny mató a fulano, es un mal testimonio. Y pueden que se sienta mucha vergüenza porque no han obrado para el Señor. Pero también en el contexto de la persecución uno puede ser avergonzado. ¿Me entienden? Siguiente. Negar a Jesucristo bajo persecución. Quiero hacer una pregunta. ¿Es posible ser salvo y negar a Jesucristo bajo persecución? ¿Es posible ser salvo y negar a Jesucristo? Pregunto, hermanos, ¿alguien quiere contestar? Bajo persecución voy a agregarle. ¿Es posible ser salvo y negar a Jesucristo bajo persecución? Yo pienso que no, hermano. Ah, O bueno, sea, vamos. en aquel tiempo si confesares con tu boca decía, ¿verdad? Ajá, ajá. Vaya, vaya, Muchos vaya. cristianos confesaron a Jesucristo, pero con sus vidas, ¿verdad? Ya, ya. O sea, Va- porque no lo negaron, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia. No negaron a Cristo, pero si alguien niega a Cristo en persecución, entonces para mí queda la duda. Ajá, vaya, vamos a ver. Vamos a 2 Timoteo 2, 11 al 13. Vamos a ver. Pedro le negó
¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cuántas veces le negó? 3. ¿Tú eres de eso? No, no, yo no soy. ¿Tú eres del seguidor de Cristo? ¿Estás con él? No, yo no, ni lo conozco. ¿Tú me entiendes? Pedro le negó. Muy bien. Estamos hablando del apóstol que escribió esta carta. Bien, vamos a ver, hermano Saúl, léame 2 Timoteo 2, 11 al 13. Ahorita lo busco, hermano. Vale. Segunda de Timoteo 2, me dijo, hermano Johnny. 2, 11 al 13. Sí, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Ajá, Si sufrimos también, si sufrimos también, reinaremos con él. ajá, Si le negaremos, él también nos negará, dice ahí, ¿verdad? sí, así dice ahí, sí. Si Ahora, fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. bien, ahí hay un pasaje que si lo agarramos así, no lo escudriñamos bien, vamos a malinterpretarlo. ¿Ya? Ujú. Dice si le negáremos. Si usted lee el contexto, ¿qué es lo que él nos va a negar? Si un creyente niega al Señor, ¿qué es lo que él le va a negar? No es la salvación, hermano. Si usted lee el contexto, son las recompensas. Él no va a recibir recompensa. ¿Entiende? Pues sí, sí, tiene razón. Vale. Si fuéramos infieles, porque a veces eso pasa, Sí, él permanece fiel, dice la Biblia. Muy bien. Vale, entonces, han habido creyentes, yo no dudo que en la persecución del primer siglo hubieron algunos que negaron al Señor, hermano. ¿Ya? Lo negaron porque estaban sufriendo, ¿verdad? pero Bien. fueron salvos entonces Sí, ellos, sí, ¿verdad, sí, Manuel? sí, 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 Sí. están en el Sí, ya cielo. Sí, con la explicación que me dan, sí queda claro, hermano Johnny. sí, sí. Gracias. Ellos son salvos para siempre, ¿verdad? Porque, miren, hermano, vamos a este otro punto. No perseverar en la fe. Algunos, dice Pablo en Timoteo, que naufragaron en la fe. Eran creyentes y naufragaron. O sea, no es una garantía que todos los creyentes van a perseverar en la fe. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco murió don Pablo Arnoldo Gómez. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero quiero decirles que él creyó en Jesucristo hace muchos años y fue miembro de la Iglesia de Dios en Barrio Dolores, Chinameca. Lo ganamos nosotros, hermano. Él disfrutó la vida cristiana aquí unos años, pero después él abandonó la iglesia y ya no continuó en la iglesia. Yo no sé si él es salvo o es salvo, pero si él es salvo, va a estar en el cielo. ¿Me entienden? Porque algunos creyentes apostatarán de la fe, dice la Biblia. Y cuando eso sucede, las personas son avergonzadas. Hay un galardón para los que perseveran en la fe, que son fieles. ¿Entiendes? Busque, hermano Saúl, Hebreos 10:35, por favor. Hebreos 10:35. 35, vamos a ver, ahorita lo buscamos. No todos los creyentes van a recibir este galardón, hermano. No todos. Veámoslo. Hebreos Sí, diez vamos treinta y cinco. ahorita lo busco. 10:35. Sí, hermano, ahorita.
lo ando buscando. 10:35. Sí, sí. Dice, Hebreos 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Muy bien. ¿Me entiende? No perdáis vuestra confianza. Hay que perseverar en la fe, en dependencia del Señor, para que no pierdas tu galardón. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Mire, contando con como un privilegio sufrir por Cristo. ¿Me entiende? Anoten al margen ahí Filipenses 1:29. Escuchen con cuidado este versículo. Hermano Saúl lo va a leer. Dios no solamente nos da el privilegio de creer en Jesucristo, sino que también nos da el privilegio de sufrir por su causa. Y cuando lo hacemos, esto puede glorificar a Dios. Léalo, hermano, Filipenses 1:29. Sí, ahorita lo busco. Dice Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muy bien, bien. Es un privilegio sufrir por Cristo, hermano. Siguiente. Abogando por Cristo bajo presión de compromiso o persecución. El Señor es glorificado cuando estamos dispuestos a pararnos firmes por Jesucristo y no comprometernos con los incrédulos o inclusive con creyentes que enseñan doctrina falsa. Nosotros tenemos que pararnos firmes. ¿Me entienden? No podemos ceder a la presión de la gente, a la persecución de la gente. Siguiente. No negando la fe, empezando por el Evangelio. Es posible, hermanos, que una persona que ha abrazado el verdadero Evangelio pueda alejarse de este Evangelio. Sí es posible. Un ejemplo son los Gálatas. ¿Puede leerme, por favor, Gálatas 1:6, hermana Sonia? Gálatas 1:6. Ahorita, permítame, hermano. Gálatas 1:6, ¿verdad, hermano? Sí, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. muy bien. Los Gálatas se habían alejado del verdadero Evangelio. De hecho, quiero comunicarles a ustedes, hermanos, que somos los únicos, Douglas, mi persona, el hermano Roberto Quintanilla, que estamos enseñando esto que estamos enseñando nosotros. Ya los demás compañeros ya dejaron de enseñar. ¿Vea? Ya no predican esto. ¿Por qué? Porque hermanos han abrazado otro evangelio, posiblemente el de la prosperidad, posiblemente el evangelio de obras, han abandonado el evangelio de la gracia. ¿Me entienden? Y eso preocupa, hermanos, que ustedes hayan aprendido en este instituto y después se les olvide todo esto. ¿Vea? Ve, no les vaya a pasar como le dijo Jesús a Pedro. Antes que el gallo me vas a ver que me he negado 3 veces. ¿Me entiende? Y usted me diría, no, hermano Johnny, yo nunca me voy a apartar de esta verdad que usted nos ha enseñado. Bien, menos le vaya a cantar el gallo, hermano. Tal como Pedro. Deberían de decir, por la gracia de Dios no quiero apartarme del evangelio. Quiero ser fiel. ¿Vea? Muy bien. Siguiente. F. Debes darte cuenta de que aunque ahora el sufrimiento es difícil para los creyentes en Cristo, será horrible en el juicio futuro para los incrédulos. Hermano Saúl, capítulo 4, versos 17 y 18. Sí, ahorita.
Vuelvo a Dice repetir. el 17, Ajá. 17 y 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Muy bien. Pregunta, ¿dónde comienza el juicio de Dios? Mire, hermano, dice este versículo que en la iglesia, en los creyentes. ¿Oyeron? Ahí va a comenzar el juicio de Dios. Ah, ¿por qué, hermano? ¿Qué es lo que Dios hace con los creyentes ahora? Y si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Pero cuando Dios nos juzga como creyentes, somos castigados por el Señor. Porque no pertenecemos al mundo y Dios va a condenar al mundo, hermano. ¿Me entiende? Hermano, en lo que hace Dios a los creyentes, el juicio comienza por la casa de Dios. Es que, hermano, a los creyentes los disciplina. Quiero que por favor, hermano Saúl, busque 1 Corintios 11, 30 y 31. Anoten estos versículos a la par. 1 Corintios 11, 11. 30 y 31. Ahorita, hermano. Dice 1 Corintios 11, 30 y 31. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ajá. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Miren, hermanos, el juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de este juicio para los salvos? Observen. Disciplina divina para bien y propósitos piadosos. ¿Oyeron, hermanos? Disciplina divina para bien y propósitos piadosos. Anoten ahí al margen Hebreos 12, 5 al 8 y el pasaje que leyó hermano Saúl, 1 Corintios 11, 30, 31 y 32. ¿Cuál es el primero, hermano Johnny? Disculpa, antes Es de Corintios. Hebreos 12, 5 al 8. No los vamos a leer por el tiempo. Sí, sí. Estos pasajes son muy claros en cuanto a esto. Y cuando Dios disciplina a la iglesia, lo hace con amor. Él quiere lo mejor para nosotros. Y puede que use la persecución personal para hacerlo. Por ejemplo, la iglesia primitiva experimentó 10 ciclos diferentes de persecución. Fueron tiempos extremadamente difíciles. Fueron lanzados a los leones, fueron calumniados en muchas maneras, fueron rechazados por muchas personas, sufrieron mucho por causa de Cristo, pero Dios lo usó para bien. ¿Me entiendes? Por medio de estas aflicciones los creyentes maduraron, muchos fueron salvos y van a ser recompensados. Pero pensando en nuestro sufrimiento como creyentes, es nada en comparación con los sufrimientos de los que los incrédulos van a experimentar en aquel día. ¿Cuál es la naturaleza de este juicio para los no salvos? Acuérdense que el tribunal de Cristo es para creyentes, pero el juicio del trono blanco es para inconversos. Castigo eterno en el lago de fuego. Anoten al margen Apocalipsis 20, verso 10 al 15. No lo vamos a leer por el tiempo. Y Mateo 25, 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recordemos que los incrédulos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, porque rechazaron a Jesucristo,
porque no quisieron creer, no quisieron la salvación. La muerte de él no les importó, no quisieron responder a la verdad. ¿Cómo no obedece uno el evangelio de Dios? No creyéndolo, ¿me entiende? Y ahí, y anoten los pasajes. Primera Pedro 2, 7 al 8. Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 10. Y anoten Juan 3, 18. En Juan 3, 18 dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segunda de Tesalonicenses, ¿qué dijo, hermano Johnny? 1, verso 7 al 10. Gracias. ¿Cuál principio en Primera Pedro se vuelve a reafirmar? Miren la pregunta. ¿Cuál principio en Primera Pedro se vuelve a reafirmar? Anoten que el sufrimiento es el camino a la gloria. Anoten 1 Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran. Que el sufrimiento es el camino a la gloria. Cristo para Primera de hacer Samuel, ¿sí? segunda, 1 Samuel 2:30. Acuerden que Dos. Jesucristo, 2:30. Acuerden que Jesucristo fue, después de que sufrió, fue exaltado, ¿verdad? Lo mismo nosotros. Siguiente. Aquí está, esta es la respuesta, que el sufrimiento es el camino a la gloria. ¿Ya? Y el último punto. Debes encomendar tu alma a Dios como el fiel creador cuando sufres de acuerdo a la voluntad de Dios y como resultado de hacer el bien. 4:19 de 1 Pedro, hermano Saúl. 4:19. Sí, hermano. Vamos por concluir. Solo noto aquí, hermano. Solo noto aquí, hermano, a la voluntad. La que, Dice el 19, hermano, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. muy bien. Cuando sufres por las razones correctas, ¿cuál debe ser tu respuesta vertical? Sería encomendar sus almas a Él. ¿Ya? Esa debería ser tu respuesta. Cuando sufrimos por el Señor, es posible estar muy preocupados. Es posible estar muy ansiosos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que pongamos en sus manos nuestras almas. Todo lo que tengamos. Confiar en Él en cuanto a los resultados. Siguiente. Actuación horizontal. Hacer el bien. Fíjate bien, la respuesta vertical es encomendar tu alma a Él. Y la actuación horizontal es hacer el bien. Bien. Vamos, hermanos, a los últimos versículos. ¿Quién es el primer ejemplo de esto? Jesucristo. Vamos a capítulo 2, verso 21 al 23. Primera Pedro. Perdón, dígame, hermano Johnny, nuevamente. Primera Pedro 2, 21 al 23. Vamos a leer. Ajá. Vamos, Primera de Pedro. estamos viendo quién es el primer ejemplo de sufrimiento, pues es Jesucristo. Sí, ¿Ya? sí. Primera de Pedro, capítulo 2, del 20 21, me dice, al 23. al 30. Al 23. Ajá. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bien. Lo que hemos visto en esta lección son algunos principios muy importantes cuando estamos sufriendo por causa de Cristo. No los olviden, hermano. Necesitan recordarlos, necesitan creerlos, porque la Biblia dice, todos los que quieren vivir una vida piadosa sufrirán persecución. Anoten el pasaje, 2 Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo, digo, hermano, 3. 3:12.